Algunos dirán que en esta elección se decide quiénes serán diputados o alcaldes. En realidad, es mucho más que eso. En esta elección se decide una visión de país y de Estado contra otra. La visión de un régimen corrupto y soberbio del alfarismo contra el nacimiento de una transformación social que comenzó nuestro presidente hace años, el obradorismo. Hola, muy buenas, Miss Liaro de nuevo. El día de hoy faltan 8 días para las elecciones, faltan 8 días para la transformación, faltan 8 días para el 6 de junio. Y en conmemoración, por así decirlo, a este evento, pues quiero compartirles un video, un debate en el que participé hace unas 2 semanas aproximadamente, en el que representando al Movimiento de Regeneración Nacional, a Morena, pues debatí contra 4 candidatos, bueno, entre candidatos y militantes de otros partidos políticos. Si mal no recuerdo, estaba participando pues Morena, yo, el PES, Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI. Y pues bueno, espero que lo disfruten. Y pues nada, juntos haremos historia. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es un honor contar con la presencia de todos los militantes de los partidos políticos y además aquellas personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Creemos que es muy importante que los jóvenes y la sociedad se informen antes de votar, porque hoy más que nunca estamos viendo las consecuencias de cuando no emitimos un voto informado o creemos que esa persona que está al frente no nos representa. Por eso hemos creado este tipo de dinámicas para que podamos escuchar realmente de voz propia a aquellos que militan en estos partidos políticos y por qué están militando, qué los llevó a adentrarse y además el posicionamiento, la postura o el pensamiento de aquellas ideologías que se encuentran al frente. Empezaríamos, por favor, con Whitney Rubalcaba. A representar la ideología y el Partido Revolucionario Institucional durante este debate. Hablar del sistema de partidos políticos es hablar en términos históricos de la propia democracia, ¿no? Un sistema de partidos políticos implica la competencia entre las instituciones que legitiman quién gobierna y cómo nos organizamos como sociedad para entender esta situación, ¿no? ¿Qué caracteriza un sistema de partidos? Pues se tiene que, obviamente, tener competitividad, tiene que existir variantes entre los partidos políticos, tienen que tener diferencias en las ideologías de los partidos políticos, militantes que integren los partidos políticos y, por supuesto, una coherencia en la forma en la que se constituyen y cómo gobiernan en este sistema. Gracias. Gracias, Whitney. Se me olvidó decirles que cuando pasen sus 30 minutos voy a escribir en el chat tiempo, digo 30 segundos, voy a escribir en el chat tiempo para que lo vean. Por favor, Jimena, tienes la palabra. Gracias, pues buenas tardes, yo soy Jimena Bertelir y hoy voy a representar al Partido de Movimiento Ciudadano. Yo creo totalmente en el sistema de partidos que existe actualmente en nuestro país. Si bien tiene muchas áreas de oportunidad, creo que para representar la verdadera diversidad y pluralidad de ideas que tiene como objetivo finalmente la democracia participativa, debemos de tener partidos políticos. Este 2021 tendremos un proceso electoral con 10 partidos, lo que para mí representa diversidad y que toda la ciudadanía esté representada en esta contienda a través de las ideas y de los diferentes ejes de acción de cada partido. Gracias, Jimena. Por favor, Misli, tienes la palabra. Hola, muy buenas, gracias. Les habla Mistliaro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Por qué existen los partidos políticos? ¿Qué es este sistema de partidos políticos mexicano? Yo lo definiría simplemente como un sistema o un mecanismo que incentiva la participación política de la clase trabajadora. ¿De qué manera? Bueno, el sistema de partidos políticos tiene la ventaja, gigantesca de incentivar el ejercicio de participación política de varios extractos sociales. Esto mediante una manera legítima, que es un partido político, participando políticamente como candidato o como en campaña.
Gracias. Por favor, Valencia, tienes la palabra. Un placer estar en este foro por parte de Acción Nacional y en nombre de todos los amantes de la democracia. El ejercicio de los partidos políticos recae, sí, en el reforzar la democracia, pero también en otorgar, al menos de primera instancia, un piso parejo a todas las personas que tienen un interés o un proyecto político. Se ponen reglas de fiscalización, de legalidad e incluso en su actuar, pero sobre todo sirven para unificar un proyecto. La unidad de mando, un tema súper especial en la administración, ya sea pública o privada, no se ve en todos los partidos políticos y es algo que se necesita y que justamente representa una ventaja de que existan estos partidos políticos, la unidad de mando y que todos podamos dirigir un mismo proyecto. Gracias. Por favor, Uciel, para cerrar esta parte. Justo hablo de los partidos políticos en mi libro Radiografía del Sistema Político Mexicano y los describo como medios para alcanzar el poder. Diferentes extractos ya han mencionado, se pueden ver representados y el sistema de partidos en México está tendiendo justamente al pluripartidismo, que haya muchos partidos. Dentro de muy pocos años vamos a estar viendo partidos minoritarios alcanzando el poder, tanto en gubernaturas como probablemente hacia 2036 quizá la propia presidencia de la República. Estamos hablando de que este sistema va a estar dominado ya por las minorías, cada vez se hacen más pequeños los partidos grandes. Esto nos va a traer mucho más debate, mucha más participación y es bueno que hoy, pues desde estas trincheras podamos hablar de cada partido político. Gracias, Uciel. La siguiente parte, la segunda fase, buscará responder a la pregunta ¿por qué milito en el partido en el que estoy afiliada o estoy afiliado? El punto es, no es atacar a otros partidos, no es decir por qué los demás partidos son malos, sino por qué yo elegí militar en el partido en el que lo hago. ¿Cuáles son los valores de este partido que creo que me representan y por qué yo estoy dispuesto pues a entregarles mi tiempo y mi energía? Por favor, Jimena. Claro, pues bueno, yo milito en Movimiento Ciudadano desde el 2017, pero quiero platicarles que fue apenas hace 1 año y medio que tuve la convicción de afiliarme y unirme ya oficialmente y en papel a las filas. ¿Y por qué milito en Movimiento Ciudadano? Justo por su nombre lo dice, porque es un movimiento de ciudadanos. Es un partido que me representa porque es un partido de izquierda, es un partido que representa la socialdemocracia, es un partido progresista que a mí como joven me identifica muchísimo. No podría estar en un espacio donde no se crea en la progresividad de derechos y en la libertad que tenemos las personas para decidir lo que queremos hacer. Estoy en Movimiento Ciudadano porque defiende e impulsa en todo momento a través de la legislación y de la Carta de Identidad los derechos humanos y algo sumamente importante para mí en mi postura de feminista, la defensa de los derechos de las mujeres. Desde este espacio y desde el trayecto en que he podido caminar con Movimiento Ciudadano, he tenido la oportunidad de tanto a nivel legislativo como en la agenda política impulsar diferentes proyectos y programas para el desarrollo político de las mujeres, apostando por la paridad, apostando por la igualdad de género y porque hoy nosotras tengamos una verdadera incidencia y no solo en la ley, sino como una forma de normalizar y feminizar la política. Yo creo totalmente que la nueva normalidad es con las mujeres decidiendo y dirigiendo la política de este país y Movimiento Ciudadano me ha dado la oportunidad de poder tener este desarrollo por su carta de identidad, por los pilares que lo empujan, por las legisladoras que tenemos también hoy representándonos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que han hecho un gran trabajo a favor de los derechos de las mujeres, y de tener una propuesta joven. Hoy temas como la regulación, por ejemplo, del cannabis nos da una pauta de cómo podemos hacer también la política diferente y de cómo podemos pensar en las juventudes y que las juventudes, aparte de todo lo que podemos hacer en los procesos electorales, también podemos tener una verdadera participación y representatividad.
¿Algún participante o alguna participante que desee hacer una pregunta o alguna impugnación? ¿Nadie? Sí, justo me llama la atención porque hay un discurso desde Movimiento Ciudadano hablando de progresividad de derechos. El discurso existe, pero no en la práctica. Me gustaría saber cuál es el posicionamiento de las juventudes de Movimiento Ciudadano, que no han sido muchas, lamentablemente, aunque conozco varios. ¿Cuál es realmente su posicionamiento como jóvenes frente a las atrocidades de Enrique Alfaro, que ha agredido incluso a muchos jóvenes ahí en Jalisco? Tienes un minuto, Jimena, por favor. Gracias, Uciel. Pues como bien lo dices, todavía a las juventudes nos falta muchísimo y yo creo que es un tema en general de los partidos que no hemos tenido una verdadera reivindicación de generar política pública desde una perspectiva de juventudes. Creo que hay personajes a lo largo del país que pueden tener muchas acciones observables. Sin embargo, yo creo que lo que se ha hecho como movimiento a nivel nacional es todavía más fuerte, que una carta de identidad muy clara donde se habla de esa progresividad y que también yo como joven la postura que te quiero externar es que se tiene que castigar el abuso de poder y se tiene que castigar y señalar a los gobernantes que en su momento quieren limitar cualquier tipo de expresión, cualquier tipo de libertad de manifestación y que esto no tiene colores, esto se tiene que acabar porque los jóvenes debemos tener la oportunidad de alzar la voz. Muchas gracias, Jimena. Ahora es el turno de Whitney. La oportunidad que se me brinda de tomar la palabra y bueno, voy a hacer antes que nada una aclaración, ¿no? Me gustaría que se tome en cuenta esta participación desde una perspectiva personal, desde una perspectiva de un contexto muy específico en el que yo estoy adentrada en este momento y por supuesto que no se va a tratar tampoco mi participación de defender lo indefendible o defender personajes políticos que no merecen tampoco una defensa, ¿no? Hay que reconocer que, como bien lo dice la convocatoria y el propio protocolo de este debate, pues los sistemas partidarios en México, los sistemas de partidos han ocasionado bastantes desastres y por supuesto que hay mucho todavía que solucionar, ¿no? Habiendo dicho esto, les platico el por qué yo milito en el Partido Revolucionario Institucional. Creo que militar en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es sin duda una decisión de resiliencia y de lucha social. De manera personal, decidí militar en el PRI porque encontré entre sus militantes personas congruentes, trabajadoras y fieles a México, a Michoacán, a Ciudad Hidalgo. Después, al adentrarme en su estructura, pude ver que el PRI está integrado por sectores y organizaciones que representan los ideales de todos los perfiles que engloban la sociedad. Tenemos, por ejemplo, un OMPRI donde la mujer mexicana se ve representada, ¿no? Una red joven donde los chavos levantan la voz, una CNOP donde el sector popular responde, una CNC donde los y las campesinas también se ven representados, etc. Es decir, que el partido del PRI, aún siendo el más longevo, y aún con todo el conocimiento que puede tener sobre México y sus instituciones, tiene una estructura donde aquel que milita en el partido puede encontrar oportunidades. Donde yo, al menos, siendo una mujer muy joven, una mamá joven, ha encontrado voz y voto y poco a poco ha ido subiendo en escalafones con base al propio trabajo, esfuerzo y dedicación al partido para hoy, por ejemplo, ser candidata a una regiduría también en la contienda electoral en la que nos encontramos, ¿no? Y a continuación, no sé si alguno de los participantes quisiera hacer alguna réplica. Mitzi, ¿tienes la palabra? Bueno, Whitney, una realidad que podemos observar en todo el país es que el Partido Revolucionario Institucional ha perdido la simpatía de la gente y que por ello otros partidos políticos han tomado su lugar. Tú como joven de ese partido político, ¿qué propondrías para que la gente vuelva a tener confianza en ese partido político? Gracias. Whitney, tienes un minuto para responder, por favor.
Muchísimas gracias, Mitri, por esta pregunta. Estoy totalmente de acuerdo contigo y sería un error no negar que lo que dices es verdad. Veamos las encuestas, ¿no? Y por supuesto, también quienes ocuparon curules y posiciones de poder en las últimas elecciones, sabemos que para el PRI no fue la mejor de las épocas. Considero que sí hubo un hartazgo, considero que también la sociedad poco a poco ha podido también comparar el tipo de gobernantes que se tenía en un momento y el que se tiene ahorita, y creo también, por ejemplo, que el hecho de que el PRI esté apostándole a nuevos perfiles también está salvando bastante esta situación. De manera personal, veo un partido revolucionario institucional aquí en Michoacán bastante fuerte, creo que tenemos una alianza que funciona con congruencia, y mientras sigamos dándole oportunidad a los perfiles nuevos, a la gente que está preparada y que sabe trabajar, creo que lo hemos visto, se puede dar la oportunidad de que las cosas cambien y que por supuesto el PRI vuelva a ser el partido más grande de México. Gracias, Whitney. Vamos a pasar ahora con la participación de Mistli. Mistli, tienes 3 minutos para presentar tu postura respondiendo a la pregunta ¿por qué militas en el partido político en el que lo haces? Y después tendrás la pregunta. Adelante. Vale, perfecto. ¿Por qué elegí el participar en este hermoso para mí movimiento de regeneración nacional? Iniciaré con 3 puntos clave que yo considero. Número 1, la importancia de los valores personales los considero importantes a la hora de decidir por qué partido vas a militar. Y personalmente, yo, Mistli Aro, considero que la libertad religiosa es algo muy interesante, en el que, por ejemplo, en el artículo 24 constitucional nos dice que tenemos esta libertad religiosa de poder, pues, elegir la religión, válgame la redundancia, que nosotros queramos, ¿no? Pero en el artículo 130 nos dice este mundo muy grande de que la Iglesia y el Estado, por propia sanidad de ambas instituciones, no deben de estar juntas. Entonces, la primera decisión que yo vi en Morena de formar parte es que, por lo menos, obviamente y descaradamente, no está Morena vinculado a la Iglesia Católica o a grupos evangélicos. Esa es la primera opción por la que yo tomé Morena. La segunda opción es que Morena es un partido relativamente nuevo, un partido que no ha sufrido por más de 80 años de putrefacción, un partido que de alguna forma le ha dado este aire de esperanza a México. ¿Esperanza de qué forma? Bueno, la anterior candidata lo mencionó, de un hartazgo político existente y que de alguna u otra forma en las encuestas se dice, la gente confía en un partido político y ese partido político es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y número 1, no le podemos fallar al pueblo de México. Y número 2, este partido es el que ahorita tiene las posibilidades de poder hacer un cambio real. Esa es la razón número 2 por la que yo elegí a Morena. Y la razón número 3 es la congruencia. ¿Qué persona coherente puede tener la confianza de participar en un partido político que no tiene congruencia? Morena es, fue y será un partido de izquierda. No es un partido que se dice progresista, pero que a la hora de tener la gobernatura, presidencias municipales y diputaciones de un estado, como lo es Jalisco, comienza a transmitir políticas de represión, políticas totalmente de derecha, o partidos políticos que se dicen feministas, pero que están en contra del aborto o que están en contra de cuestiones del matrimonio homoparental. Entonces, la tercera opción, esta tercera razón de por qué milito en Morena, es por la sencilla razón de que somos congruentes. Les cuento. Gracias, Mistli. Valencia, ¿quieres hacer la pregunta? Claro que sí, muchas gracias. Y Mistli, en nombre de todos los partidos políticos, quiero que me expliques cómo le haces para defender un partido a través de tus parámetros de congruencia, novedad y feminismo, cuando una congruencia en cuanto a tema de corrupción no la veo, cuando en temas de feminismo se les pusieron literalmente vallas como si fuera una guerra para que no cruzaran, y en otro sentido, ¿cómo definir nuevo al partido de Morena cuando todo su gabinete está hecho de solamente personas que vienen de otros partidos y personas que ya tuvieron una carrera política en otros lugares? Claro, Valencia. Bueno, son 3 puntos los que me mencionas. Número 1, respecto a la corrupción. Antes del 2018, ningún partido político en el gobierno hizo delito grave la corrupción. Que no haya sido delito grave, te lo concedo, puede que no lo haga
ya razón de juicio. Pero sin embargo, este gobierno sí se ha centrado en uno de sus puntos clave a ir en contra de la corrupción, el sancionarlo, y para mí el que se haga delito grave ya por lo menos es una gran muestra de valor. Además de que por ejemplo, esta incidencia de que algunos otros grupos de poder, como lo son el INE, como lo son organismos ONG supuestamente, pero que reciben dinero del Estado, siguen consumiendo dinero del presupuesto, siguen atacando a un gobierno que en realidad es el primero que ataca la corrupción, y que en el ámbito del feminismo, para que no me quiten el tiempo, por ejemplo, en el gobierno de Sheinbaum, una de las únicas mujeres que ha sido alcaldesa de este estado, y que, por ejemplo, hizo esta policía donde participan puras mujeres, en donde sí se les ha permitido manifestaciones, en donde nunca se ha visto a una mujer siendo atacada por un policía en el Estado de México, y que, por ejemplo, en estados gobernados por el PAN o por MC, como Enrique Alfaro, ha habido represión inmensa. Gracias, Misty. La verdad, muy interesante este choque. Van a tener la oportunidad de continuarlo en la fase 3. Por el momento, te cedo la palabra, Mau. Gracias, Arturo. Continuamos con esta sección sobre por qué militan en los partidos en los que se encuentran, y vamos ahora con la participación de Valencia para que nos comparta su postura. Las razones para militar en Acción Nacional son las suficientes para que la juventud cree un ejército a través de este. Y un ejército no de guerra, sino un ejército de evolución y de revolución, por supuesto, en su concepción pacífica. Lo que me trajo a Acción Nacional es que en este partido sí se logra concebir la dualidad que existe dentro del ser de un mexicano promedio. Alguien que, por un lado, claro que tiene sus creencias religiosas, claro que tiene una espiritualidad bien formada, pero por otro lado no renunciamos a la creatividad, al tecnicismo y, por supuesto, a la proposición, siempre desde las ideas, siempre desde los planes de acción. No somos un gobierno de ocurrencia cuando somos gobierno, y por otro lado, cuando generamos un proyecto, precisamente lo hacemos con la intención de combatir a toda costa motivos de improvisación y motivos de solamente vender una narrativa de, por ejemplo, ir en contra de la corrupción. Una narrativa que nos dice, pues yo voy en contra de la corrupción, pero en realidad solo voy a cancelar el proyecto del aeropuerto, pero no hay ningún perseguido y no hay ninguna prueba hasta la fecha. Por otro lado, un gobierno no improvisado presenta libros, presenta acciones y sobre todo resultados, como lo vemos en los gobiernos municipales de Acción Nacional, donde, por cierto, somos los mejor rankeados. Pero respondiendo puntualmente, ¿por qué soy panista? Entender la dualidad del mexicano y cómo es que eso mismo nos da valor es muy importante. Por un lado, sí, como ya decía, este espíritu apóstol, pero por otro lado, la mente del técnico, como decía Gómez Morín. La modernización, por un lado, y por otro lado también la creencia y la religión social. La dualidad del ser, hecha una y orientada hacia el proyecto de nación que hemos impulsado desde siempre, y que conforme cada campaña vamos perfeccionando y conforme cada cargo vamos perfeccionando, es justo lo que nos define como panistas. No somos un gobierno de ocurrencias y no somos una propuesta de ocurrencias. Nosotros lo que estamos haciendo es crear una ideología. La política, no como nada más el cobrar y el tener alianzas con tu prima y contratos en Pemex. La política como un oficio de vocación, pero sobre todo como una escuela de ciudadanía, en donde sí estamos enseñándote cómo funciona un gobierno, pero por otro lado, nunca te pedimos que renuncies a las creencias personales, eso que te vuelve a ser tú. Por otro lado, pensar que los gobiernos y los individuos son antagónicos es uno de los errores más grandes que vemos en las gestiones actuales y sobre todo en las narrativas que se impulsan. Creemos en Acción Nacional que estos nunca deben ser vistos como antagónicos y muy por el contrario son un complemento, porque la realización de un gobierno, la realización de un plan de gobierno o incluso de la sociedad misma se da solo si existe la realización individual de cada una de las personas. Una mano por sí sola no sirve de mucho. Una mano en el corazón y una mano en el cuerpo sirve para crear un proyecto de nación, la realización de todos a través de la realización individual. Por eso soy panista. Muchas gracias, Valencia, agradecemos tu participación. Si alguno de nuestros invitados en esta hora tiene alguna impugnación, adelante, Misli, puedes hacerlo. Valencia, a mí me gustaría que nos menciones cuáles son los principios y valores del PAN y cómo los puedes usar como sustento para avalar la coalición con el PRI y con el PRD, partidos políticos con los que estuvieron
pues ahora sí que peleados durante toda su existencia. Excelente pregunta y te agradezco por preguntar la razón de la coalición que tenemos atrás. Primero, ¿la oposición debe estar unida o la oposición será siempre la minoría? Creemos en Acción Nacional y razón de esta coalición que ya estuvo bueno de discursos que si fifís, que si chairos, que si derecha, que si izquierda, cuando en realidad lo único que somos es mexicanos y eso nos une en ser. Creemos, por lo tanto, que unir las ideologías diferentes solamente enriquece un proyecto de nación y un proyecto de gobierno que cuanto más voces entren, mejor y más nutrido estará. La razón de la coalición es lo que todos pedimos, que la oposición se uniera porque una voz es más fuerte cuando se está construida de la realización de las individuales. Justo lo que mencionaba de razón de ser panista, básicamente el ser panistas nos llevó a unirnos, porque creemos en la unión de las personas, ya estuvo bueno de dividir y la muestra de eso es nuestra coalición. Pensamos en un futuro mejor, idealista sí, pero soñador y real. No estamos pensando en dividir a los mexicanos. Muchas gracias, Valencia. Para terminar esta sesión, le paso la voz a Fernanda, que termine esta ronda. Muchas gracias. Para finalizar esta ronda, le cedo la palabra a Uciel. Cuentas con 3 minutos para decirnos por qué militas en ese partido político. La guerra contra las drogas de Felipe Calderón sí fue una ocurrencia. Entonces, no pueden decir que no gobiernan con ocurrencias porque sí fue una ocurrencia. Dicen que no polarizan, pero sí lo hicieron. Empezó el PAN a etiquetar como ninis a los jóvenes que no tenían oportunidades de estudio de trabajo desde una visión súper clasista. El clasismo es división. También quisiera hacer una puntualización sobre lo que decía el compañero en Morena, porque pues habla de no tener una mezcla con grupos religiosos, pero ahí está el padre Solalinde y estaba la gente con fraternismo y pegas al presidente, grupos católicos y evangélicos. Y sería una mentira decirle a la ciudadanía que grupos o figuras que tienen que ver con la religión no se han involucrado dentro de los partidos, de todos los partidos. Y eso es parte del Estado laico. También hay que puntualizar que justamente el Estado moderno de las sociedades occidentales pues tiene muchas cuestiones que tienen que ver con la filosofía cristiana, tanto católica como evangélica o protestante. Entonces, negar eso, pues es prácticamente negar la filosofía política. ¿Por qué me sumé a peso? Una, pues porque entendemos perfectamente la filosofía política. Y este pleito entre derechas y izquierdas lo consideramos agotado. Creo que ya es momento de crear una nueva visión de la política fuera de esa geometría pues obsoleta, que nada más confronta, pero que no llega a nada. Otra de las razones por las cuales me sumé a PES es porque nosotros entendemos que la familia debe estar en el centro de la decisión pública. La familia, y si nos remontamos nuevamente a Engels, pues es el pilar de la sociedad, es el origen. No podemos entender al Estado si no comprendemos primero la organización familiar, y eso se les ha olvidado a muchísimos partidos, y por eso fracasan las políticas, porque no piensan en llevar a cabo las decisiones públicas desde un enfoque, empezando pues con los hogares. También somos un partido que nació de la sociedad civil, de la organización ciudadana, y que decidimos ser partido porque ya era momento de que fuera la voz de los ciudadanos la que estuviera en la arena pública y no la de los políticos de siempre. Por eso nosotros siempre hemos sido un partido de suela, sudor y saliva. Siempre hemos caminado con la gente, tenemos trabajo territorial. La muestra está en que somos el único partido que ahora que tenemos que volver a hacer nuestro registro, completamos los 300 distritos electorales y no nada más unos cuantos. Además de que incluso hemos tenido más afiliados que incluso algunos partidos tradicionales, como lo ha sido el Partido Acción Nacional. Por eso es que estoy en PES. Además de que es un partido que impulsa a los jóvenes de manera genuina. Quiero decirles que siendo coordinador de jóvenes, hoy tenemos más de 80, no más, creo que sí, más de 80 candidaturas juveniles en el proceso electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, Uciel. Ahora le doy la palabra a Whitney para que haga la pregunta, por favor.
Buenas noches, Uciel. Mira, fíjate que aparte de escuchar tu participación, me nacen varias preguntas, ¿no? La principal es, sabemos que el PES es un partido que se ha aferrado, como tú lo dijiste, a seguir existiendo, pierde el registro en el 2018, se sigue aferrando, cambia un poquito el nombre, pero la ideología es de conservadurismo y obviamente sabemos que tu discurso es que no están polarizando, ¿no? Pero vemos un partido con pocos perfiles, vemos un partido con poca relevancia mediática y política, y vemos un partido que aparte de todo, las propuestas son de antiderechos, son de quitarles prerrogativas a las mujeres, son de seguir perpetuando mezquinades dentro de la política. Entonces mi pregunta es, y dejándonos el ego un poquito al lado, ¿qué ofrece el PES a México? O sea, realmente, ¿tú qué me puedes decir que ofrece el PES para cambiar la realidad en México, para abonar una unidad en México? ¿Por qué tiene que existir el PES? O sea, ¿por qué no dejar que mejor este tipo de partidos perezcan de verdad como deberían perecer el conservadurismo y la polarización en México? Gracias, Wow. Whitney. Uciel, tienes un minuto para responder. No comprendo mucho de cómo hablar de conservadurismo o de anticonservadurismo desde el PRI, si es el partido más conservador. Tan es así que pues sigue existiendo a pesar de que, bueno, y existe a través de ciertos sectores que tienen cooptados, que es el corporativismo, de eso a mí no me lo van a contar, por algo estudié ciencias políticas, y decir que otros partidos somos conservadores. No sé cuáles prerrogativas dicen que les quitamos. Las prerrogativas, nosotros hemos peleado incluso porque vuelvan las prerrogativas que se quitaron desde el gobierno federal. No en todo estamos de acuerdo con la administración actual. No somos un partido antiderechos. Siempre hemos hablado de que el derecho tiene que empezar pues donde empezó la sociedad, en la familia. Y eso es algo que se le olvidó pues, al PRI y al PAN cuando gobernaron al país. ¿Qué ofrece el PES? Bueno, de entrada te voy a decir, porque hablas de cuadros, te voy a decir qué ofrece Uciel Medina. Yo ya como legislador metí dos iniciativas muy importantes hace algunas semanas. Una de ellas tiene que ver con el Parlamento abierto para que toda la sociedad civil pueda tener participación vinculante en el Congreso de la Ciudad. Y también hice un proyecto de reforma en la cual toda la normatividad en materia de la pandemia esté armonizada, haya una ayuda solidaria para los deudos menores de edad por la pandemia y un archivo general de memorias que nos pueda permitir tener evidencia, el derecho a la verdad y pues un mecanismo para poder enfrentar eventos como este más adelante. Creo que ya se me acabó el tiempo, podría hablar un poquito más, pero bueno, voy a dar oportunidad que hablen otros compañeros y después continúo. Gracias, Uciel. Sí, les pedimos apegarse un poco al tiempo que estamos poniendo en el chat. Vamos a dar paso a la fase 3, dado que vemos que tienen ganas de pues entrar en el debate, la hemos modificado un poquito. Vamos a entrar directamente con la sección de las preguntas en el orden que estábamos participando al principio. Ahorita se los repito. Vamos a empezar con Whitney Rubalcaba. El primer eje del que queremos que nos expliques, por favor, Whitney, es el eje del medio ambiente. Tienes para ello 2 minutos. Y después, igual que hicimos en esta parte, te podrán hacer una pregunta o una impugnación. Perdón, se me trabó, Fey, no escuché. ¿Qué? Te repito. Sí, vamos a pasar a la tercera parte. ¿Abres tú? ¿Se sigue trabando? Sí. Espérame. Si quieres... No, sí se está trabando. Si quieres, pasamos con la siguiente participante en lo que Whitney puede reconectarse. Por favor, Jimena, misma pregunta, acciones y ejes referentes a medio ambiente de Movimiento Ciudadano. Tienes 2 minutos y posteriormente se te puede hacer una pregunta o una impugnación. También la novedad de esta parte es que los moderadores, los miembros del panel, podemos hacer estas preguntas. Excelente, muchas gracias. Pues yo quiero platicarles que hace más o menos medio año a nivel nacional se presentó una nueva ruta de proyecto político de Movimiento Ciudadano
que se llama Evolución Mexicana, un nuevo trato. ¿Y por qué Evolución Mexicana? Porque justo ustedes han hablado el día de hoy de una polarización que está lastimando a la ciudadanía y le está lastimando mucho y está estigmatizando a las personas. Por eso no hablamos de revolución, sino de evolucionar, de esa evolución mexicana que ocupamos para poder crecer como nación y ver en estos diferentes ejes que son esenciales en el desarrollo político de cualquier país, qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo asumir un compromiso. En este proyecto que se presentó de un nuevo trato, uno de los ejes fundamentales es el medio ambiente. Hoy vemos esta problemática, cómo ha arrasado en el país, en los diferentes espacios, pues por todas las necedades gubernamentales, por seguir apostando a las energías fósiles, por seguir en el pasado con una contaminación que siempre lamentablemente lastima a las mismas personas. Esta necedad de construir un Tren Maya que está afectando a comunidades originarias, que está acabando con nuestra selva y que mientras la licitación la ganan grandes constructoras y desarrolladoras de proyectos, nuestras comunidades indígenas están agonizando a lo largo y ancho del país. Pedir perdón, hacer un ritual, no cambia la realidad. Y la realidad es que lo seguimos ignorando. La realidad es que no tienen las mismas condiciones ni las condiciones medioambientales para tener un derecho humano fundamental como es el derecho a un medio ambiente sano. Y rápidamente quiero hablarles de este eje que es la independencia de las energías fósiles que están devorando a nuestro país, principalmente el petróleo y el carbón. Y queremos esta independencia para apostar en nuevas formas de energías limpias y baratas para las personas. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, una impugnación a Jimena? ¿Uciel? Sí. Jimena, no sé si, bueno, más bien yo creo que no, porque hace mucho tiempo que desapareció Ferrocarriles Nacionales de México, probablemente pues, nunca viajaste en tren. La verdad es que el tren es uno de los transportes menos contaminantes que puede haber, son los más amigables y los que permiten, no solamente en el transporte de pasajeros, sino también en el de carga, llevar un mayor volumen con menores impactos ambientales. Estoy de acuerdo, creo que todos debemos hablar de que tenemos que transitar a otro tipo de energías, pero mencionabas ahorita energías amigables con el ambiente y que sean pues sustentables y sobre todo económicamente baratas. Pero realmente energías, y esto está demostrado, la energía producida a través de plantas eólicas, fotovoltaicas, no están rindiendo, son muy caras todavía. ¿Cuál es realmente esta evolución si pretendemos deshacernos de las energías fósiles que vienen del petróleo, pero no apostamos a un sistema más integral? México fue punta de lanza en materia de hidroeléctricas y hoy pues está muy abandonado el tema de las hidroeléctricas. Adelante, Jimena. ¿Tienes, por favor, 1.5 minutos para responder? Voy a ver si entendí bien la pregunta, porque fueron como diferentes puntos. El primer punto del tránsito a través de ferrocarriles no es necesario, está comprobado en esa zona que estemos transitando. Para empezar, estos ferrocarriles no están ni siquiera pensados en la gente de la región, son para el simple hecho del turismo, como pasa en las regiones también del sur, en Quintana Roo, con toda la explotación que hay ahí a los espacios, a los manglares, que también le echó mucho mal a nuestra flora y a nuestra fauna. Por otro lado, si bien, sí, claro que nunca he viajado en ferrocarriles, soy más un modelo más actual. Sin embargo, la deforestación que se está dando en la región está sustentada, está estudiada, y ahorita muchísimas universidades ahí buscando qué es lo que se está haciendo. Pues eso no lo vamos a poder solucionar con nada. Incluso asegurando que el uso de los trenes que se van a dar en esta región no van a causar un gran nivel de contaminación, pues el daño ya va a estar hecho, porque estamos destruyendo este ecosistema, estamos destruyendo esta atmósfera, este espacio, y aparte algo bien importante, que también estamos acabando y separando
a las comunidades de la región, porque con las estructuras que se están instalando de los trenes, hay comunidades que ya caminando no van a poder reunirse, o sea, estamos desplazando y separando familias, y eso a mí me parece que ningún proyecto turístico puede ir por encima de la viabilidad de vida de estas familias. Por eso yo creo que esto es un ecocidio y no se tendría que hacer. Muchas gracias, Jimena. Ahora procedemos con Whitney. Espero que ya podamos escuchar a Whitney sobre el tema de medio ambiente. Whitney, ¿nos escuchas? Tienes 2 minutos para contarnos tu propuesta desde tu partido en medio ambiente. Gracias, Fer. Déjame poner cronómetro para ser muy respetuosa con el tiempo. Dices 2 minutos, ¿verdad? Vale. Pues para empezar, yo creo que todos los aquí presentes, todos, todas y todos los presentes aquí en este panel, como representantes de nuestros partidos, debemos tener mucha conciencia en que hemos fallado catastróficamente en apoyar a la conservación del medio ambiente y mejorar este tipo de cuestiones, ¿no? en nuestro país. Creo que todos los partidos hemos sido bastante inconscientes y por supuesto que ha permeado mucho más durante muchos años pues obviamente como la ambición al poder, como obviamente otras prácticas que no hicieron más que ir acabando de a poco con los ecosistemas y por supuesto con el medio ambiente de nuestro país. Reconocer que México es un país sumamente diverso y que tiene muchísimo de dónde explotar de manera más consciente y por supuesto con mayor conciencia, como ya lo mencioné, el tema del medio ambiente. De manera personal me da muchísimo orgullo, por ejemplo, el poder observar que desde el Partido Revolucionario Institucional nuestro compromiso en el cuidado del medio ambiente viene ahorita desde campaña. O sea, por ejemplo, tenemos a un Memo Valencia, candidato a la presidencia de Morelia, quien ha decidido tomar una iniciativa donde no se va a repartir panfletos, ¿no? Que únicamente son destinados a los botes de basura, que únicamente son desechables y que son plástico, ¿no? Por ejemplo, el excesivo uso de lonas, el excesivo uso de playera, de gorra, de todo esto plástico que siempre mucha gente se ha quejado, ¿no? Que en campañas únicamente provocamos más basura, más residuos y que son cosas que realmente no tienen ningún objetivo. Creo que el Partido Revolución Institucional tiene el compromiso firme desde ahorita en campaña, de decir nosotros no vamos a seguir sumando a que exista este malestar social y por supuesto no vamos a seguir generando más basura. Creo que esto se ve reflejado en dar una diferencia desde nuestras candidaturas a no seguir sumando a la poca conciencia en cuestiones de cuidado del medio ambiente y esto es una parte del Revolución Institucional muy, muy importante. Ya llegando, por supuesto, al puente, ¿no? Y por supuesto que ya logrando lo que se busca, que es tener los curules y los espacios de poder, por supuesto que se incentivarán y por supuesto también que tenemos que tomar conciencia y aprender y reaprender al cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, Whitney. Jimé, si le puedes hacer la pregunta en 30 segundos, por favor. Claro, hola Whitney. Yo rápidamente tomando justo el ejemplo que dices de Memo Valencia, que no sabía y qué bueno, pero ¿cómo poner ese ejemplo cuando su candidato a la gobernatura estatal que representa la alianza PRI, PAN y PRD es el que más basura está dando? Incluso ahorita ya varios medios han reportado, ¿no? Los millones de panfletos que se están produciendo y los espectaculares, que es un daño y una contaminación visual terrible por todo el estado. ¿Cómo contrarrestar esto que está haciendo su candidato? Hola, Jimé, qué gusto verte. Fíjate que tomaré por cierto lo que me mencionas, o la verdad es que no nos das ninguna fuente y pues es una opinión como que muy generalizada, no muy abstracta la que nos brindas, pero aún tomándola así como por cierto, creo que, por ejemplo, el uso de espectaculares sí es una cuestión súper necesaria porque la gente necesita tener conocimiento de quiénes son los candidatos. Ocupamos imágenes personales de los candidatos para que la gente sepa quiénes son y que por supuesto haya una representatividad y que la gente se pueda identificar con esta persona. Y por supuesto que pues para mí creo que es mucho más importante en este momento priorizar a lo mejor un espectacular para que la gente conozca a mi candidato y por supuesto tomar con conciencia los residuos y no por supuesto lo de los panfletos, ¿no? O sea, que se reparten millones y la verdad es que
lo desconozco y creo que también no podemos afirmarlo así, pero cuestiones espectaculares, yo creo que sí es prioridad que la gente sepa por quién van a votar este próximo 6 de junio. Muchas gracias, Whitney. Le cedo la palabra a Mau para que nos indique quién sigue, por favor. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la participación de Mistli de Morena sobre esta rama que estamos tratando. Adelante, Mistli. A veces las energías limpias y todo este tema del medio ambiente se escucha como un discurso demasiado bonito. Pero a la hora de la práctica, varias secciones de la oposición no quieren lo que verdaderamente respondería como una responsabilidad en el estado de bienestar de México. Me explico un poco más detallado. Quieren energías limpias, quieren energía solar, quieren energía eólica, pero lo que no dicen es que, por ejemplo, el Estado es el que le paga a empresas extranjeras para poder pagar los terrenos donde van a estar esas energías. El Estado es el que tiene que pagar los terrenos, y no solamente eso, sino que también la estructura. Luego tienen que firmar contratos leoninos en donde se comprometen a comprarles, y después de todo este tema, estas empresas son las que salen beneficiosas, y al final podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en el apagón de hace 6 meses, si mal no estoy, en donde las energías limpias en realidad no son tan seguras como podríamos pensar, porque pueden fallar, y más que otras energías. Además de que ahorita las energías de hidrocarburos, como lo son el petróleo, traen demasiada independencia en el estado. Independencia que, por ejemplo, todas las potencias mundiales siguen teniendo refinerías, pero que aquí la oposición sigue diciendo que son ideas viejas, ideas del pasado, pero que no se ponen a dar cuenta de que producimos petróleo, pero la gasolina se la compramos a Estados Unidos. Tener la independencia, sí, perdón. Tenemos que tener independencia en nuestras energías que ya tenemos aquí en el estado, y después podemos pensar ya en el futuro en poder tener energías limpias que sean verdaderamente nacionalizadas. Esa sería mi participación, gracias. Muchas gracias, Mistli. Hay una pregunta de parte de Valencia, así que damos el lugar a esta pregunta y tu posterior respuesta. ¿Qué tal, Mistli? Otra vez aquí. Hola, Valencia. Te quiero preguntar desde, no mi visión panista, sino desde mi visión civil y, por supuesto, humana. A través de las expresiones de Andrés Manuel, tu dirigente, por ejemplo, como que los ventiladores, que no son ventiladores, se ven feos, solamente me hace recordar al Quijote de la Mancha, imaginándose unos monstruos, siendo él un hombre del pasado que no entiende. Pero tú no lo eres, tú eres un hombre del futuro y del presente. Quiero que me expliques esos riesgos y esas emergencias que representan los monstruos a los que le tienes miedo, siendo estas las energías limpias. Creo que ya lo expliqué, pero de todos modos creo que no había quedado muy entendido. Ahora sí, ya con la palabra en la lengua. La dependencia energética es importante, y creo que todos los aquí presentes tenemos en común, ¿no? La dependencia energética, ya que se tiene, creo yo, y desde visión del partido, la tenemos que tener primero, y después ya podemos comenzar a ver en el futuro. Y lo vuelvo a decir, necesitamos que hacerlo desde el punto de vista de que el Estado es el que se beneficie, y que así a su vez pueda tener el control de que la ciudadanía de que el Estado, mejor dicho, pueda atender a las necesidades de la ciudadanía, porque si las paraestatales o empresas extranjeras son las que se encargan de esta respuesta de la necesidad de las energías limpias, que hasta ahorita se le está ocurriendo, por ejemplo, al Partido de Acción Nacional, el hacerla visible, porque pues con Felipe Calderón nunca se vieron estas iniciativas, estaban más concentrados en pelearse con el narcotráfico, que pues no resultó pues de lo mejor. Esa sería mi respuesta. Necesitamos que primero concentrarnos en el presente para poder ver al futuro. En otras palabras, aprender a gatear antes de correr, mi estimado Valencia. Muchísimas gracias, Mistli. Continuamos con esta ronda. Gracias, Mau. Posteriormente le doy la palabra a Valencia para que continúe con esta parte del medio ambiente. Tienes 2 minutos, por favor. Varias cosas a decir, y es que me parece tremendamente lamentable que desde la visión joven e informada de Mistli estas energías no tengan el valor que tienen. Pero hablando de propuestas medioambientales, yo no les voy a hablar de lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno, sino de lo que empezamos a hacer desde hace ya varios años. Primero, en Querétaro fue bajo las gestiones y las legislaciones locales panistas que se propuso de primera instancia
la aplicación de leyes, la formulación de los programas de desarrollo y la puesta en marcha de todo lo que conocemos como economía circular, que en términos sencillos es reducir aquello que extraemos, reutilizar lo que ya hicimos uso de y por lo tanto volverlo a meter al mercado. Menos extracción, menos dinero, menos costos. Economía circular básica. Pero además de que fuimos los primeros, los panistas en Querétaro en proponer esto, les voy a poner el ejemplo de esta que es la creada como ciudad modelo Cuautitlán Izcalli. La primera planta de Ford en diseñar y en producir el único carro eléctrico en México está en Cuautitlán Izcalli y es un auto de la empresa de Ford. No estamos pensando que, como dice el representante del partido de Morena, pensemos en el ahora, porque el ahora es inmediato. Nosotros tenemos que tener una visión de futuro, sobre todo cuando se trata del medio ambiente. Vamos con más propuestas, y es que desde la administración de esta presente, cuando fui a asesor en el ayuntamiento con Claudia Bravo, a quien mando saludos, empezamos a gestionar y a hablar con las empresas que generan biomasa a partir de la basura. Me aterra pensar que esto va más allá de lo que esperamos, porque en realidad es hacia donde deberíamos de ir. ¿Qué mejor que hacer de la basura energía eléctrica? Para eso estamos apuntando en Izcalli. En Izcalli estamos haciendo autos eléctricos. En Izcalli estamos diseñando los sistemas pluviales para recuperar las aguas de la lluvia y poderlas meter al curso y uso de las comunidades urbanas. En Izcalli ya estamos hablando con las empresas. En Izcalli ya propusimos la división de colores y fue el primero el ayuntamiento en poner sus botes de basura bajo gestiones todas de acción nacional. Y es que me parece impresionante que no le den la importancia, sobre todo cuando es a nuestra generación, a la que está viendo este video, a la que nos va a tocar sufrirla si no le hacemos caso a lo que dice Acción Nacional. Muchas gracias por tu participación, Valencia. ¿Alguien que desee hacerle un cuestionamiento? Uciel, por favor. Sí, Valencia, bueno, de entrada me sorprende, no sé qué tiene que ver el PAN con Ford, porque la planta de Ford en Cuautitlán Izcalli se inauguró en 1962 con Adolfo López Mateos, o sea, del PRI. No sé qué tiene que ver que Ford en su programa general está haciendo un auto eléctrico que fabrique aquí, pero no sé qué tiene que intervenir el PAN. Ahora, hablabas de los famosos ventiladores, las plantas eólicas, y me gustaría preguntarte si conoces el principio precautorio en materia ambiental, porque habría que irles a preguntar a los huicholes de la Sierra Potosina qué tanto les gustó ver estas plantas ahí, o a los agricultores que también se tienen que a veces desplazar y con ello expanden la frontera agrícola. ¿Sería cuánto? Gracias, Uciel. Tienes 2 minutos, por favor. Increíble pensar que desde la legislación que ya ejerciste o ejerces, no tienes contemplada la visión económica y, por supuesto, los trámites, la selección del perfil del proyecto y, por supuesto, la viabilidad de construir en X o Y planta. Yo no estoy diciendo que gracias a Acción Nacional es que la Ford esté aquí. Yo lo que estoy diciendo es que Acción Nacional ha impulsado las razones suficientes para que Ford diga, Cuautitlán Izcalli es un buen lugar para empezar la transformación de mis autos a la comunidad eléctrica y al futuro. Por otro lado, creer que, por ejemplo, tenemos que preguntarle a todos los implicados qué es lo que opinan de ese proyecto, si les afecta, me parece una visión correcta, justo el humanismo del que habla el PAN, ¿cierto? Pero lo verdaderamente preocupante es que el Tren Maya que defendías como el tren es el mejor medio y me tocó viajar en él y qué hermoso, ese tren no es que no produzca contaminación o que sea el más eficiente del problema. El problema es justamente lo que acabas de señalarme, que a todas las comunidades indígenas que han interpuesto a través de medidas legales la queja y petición para que se detenga, se les ha, por decirlo menos, ignorado. Eso es lo verdaderamente preocupante, porque aquí, en donde existe un desarrollo y en donde existen propuestas puntuales para atacar el problema del medio ambiente y sobre todo para no verlo como un externo, sino como una parte de nosotros y algo de lo que tenemos que trabajar, es Acción Nacional en donde se está trabajando. Entiendo que creas que Acción Nacional no tiene que ver en Ford. Yo tampoco sé dónde está la razón de que sea del PAN, porque no lo dije así. Lo que estoy diciendo es que el PAN sí impulsó las razones para que los estudios de viabilidad económica, presupuestal y, por supuesto, capitalista, que es lo que persigue Ford, se centren en Izcalli. Es por eso que nació aquí y es por eso que ese auto eléctrico es izcalense. Muchas gracias, Valencia. Ahora le cedo la palabra a Uciel Medina para que nos hable del medio ambiente desde su partido político. Claro.
Bueno, para empezar, y efectivamente, pues sí, no viajaron a Antena. Fue una lástima que no viajaran a Antena. Ojalá pronto lo hagan. Pues bueno, déjame te digo, Valencia, que el Tren Maya en realidad lo que hace es ocupar el derecho de vía de una línea que ya existía, que era el Tren Chiapas-Maya. Eso ya tiene pues, desde la época de Don Porfirio. Jimena, a ver, cruzar una vía de ferrocarril es mucho más fácil que cruzar una carretera. Te lo dejo de tarea. ¿Y cuál es la razón de ese Tren Maya? Justamente, pues es la reactivación económica y atraer el comercio global que se mueve a través del Canal de Panamá hacia la zona de la región Maya y de Tehuantepec. Es un proyecto que incluso también existe desde la época de Don Porfirio. No hay que inventar las cosas. ¿Cuál es? Otra. El tema del carro eléctrico y de Ford no tiene que ver con política de partidos, dejemos de hacer cuentos. Eso es porque a Ford así le plació y le resultó económicamente viable, porque así siempre ha sido. A ver, ¿cuáles han sido las propuestas y seguiremos impulsando las propuestas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en materia de medio ambiente? Reformar y adicionar, es un caso muy claro. Necesitamos, bueno, hemos estado teniendo acercamiento con proyectos de ingeniería en materia de gestión del agua, sobre todo porque no se ve que nada más estamos explotando la crisis global del agua. Necesitamos hablar también del aprovechamiento, que bueno que también lo he mencionado, el aprovechamiento de la basura como generador de energía eléctrica. También hemos sido muy contundentes en decir que queremos ya prohibir la caza deportiva de animales en nuestro país, y también aquí en la ciudad queremos instalar una red hospitalaria veterinaria en toda la ciudad, 4 puntos, los 4 polos de la ciudad. Entonces básicamente es el tema de medio ambiente. Muchas gracias, Uciel. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta. En vista de que no, vamos a continuar con el siguiente eje de temáticas. Sí, Arturo. Nada más, Mafer, ya que no hubo preguntas del público, a mí sí me gustaría hacerle uno, Uciel. En la cuestión de Xochimilco, sé evidentemente que ustedes no están impulsando la construcción del puente vehicular, pero me gustaría saber cuál es la posición del partido hacia esta construcción en lo que es un humedal y, bueno, cómo eso conecta con su postura sobre el medio ambiente. Sí, fíjate que justamente uno de los que hoy son nuestros candidatos, Edmundo López de la Rosa, es candidato por el Distrito 28, él junto con varios vecinos se opuso a la construcción de este puente en el humedal Xochimilco, y junto con él hemos trabajado muy duro el tema del rescate del canal nacional, porque es muy importante recuperar espacios, en este caso un cuerpo de agua que ha servido para poder incluso tener como visitantes aves migratorias y poder impulsar también a que la comunidad, los jóvenes, sobre todo jóvenes y niños, se involucren en el cuidado del medio ambiente y de estos espacios poquitos que nos quedan en la ciudad, pero que son muy importantes para volver a sanar la Ciudad de México. Entonces, ahí la postura que hemos tenido ha sido definitivamente en apoyo a los pueblos y barrios originarios de la ciudad. Muy bien, muchas gracias, Uciel. Ahora sí, entonces, vamos a continuar con el siguiente eje de este debate, que es las acciones en equidad de género. Vamos a seguir el mismo orden. Entonces, le voy a ceder la palabra a Whitney para que nos platique un poco de este tema desde la visión del PRI. Whitney, ¿sí estás por ahí? Sí. Creo que perdimos a Whitney. Sí, creo que la perdimos, pero mientras Whitney se vuelve a integrar, Jimena, te cedo la palabra a ti para que desde Movimiento Ciudadano nos platiques qué acciones han tomado en materia de equidad de género. Gracias, Fer. Yo quiero platicarles que desde la Carta de Identidad de Movimiento Ciudadano, en los principios básicos que tenemos por estatutos, se encuentra la igualdad de género, pero no solo como concepto, sino generar las estrategias necesarias para promover esta igualdad de género, tanto al interior de la estructura política como en el desarrollo de proyectos con la ciudadanía.
Y yo estoy muy contenta porque aparte pertenezco a la Delegación Nacional de Mujeres en Movimiento, que es el área de Movimiento Ciudadano que busca el impulso y el desarrollo de la participación política de las mujeres en los diferentes espacios y en los diferentes órdenes de gobierno. Actualmente yo presido la delegación estatal y la verdad es que lo que me he podido dar cuenta es la capacidad que tenemos como mujeres de impulsar los proyectos políticos, pero aparte que en la promoción del voto, donde siempre pues se nos había usado, hoy podemos ser nosotras protagonistas. Hace ratito les decía que Movimiento Ciudadano en este proceso electoral lleva el 60% de candidaturas para mujeres. No, la ley nos pide un 50% y tenemos el 60% de mujeres en todo el país que están encabezando su candidatura y buscando mover la forma en que se hace política pues en nuestro país. Aparte de eso, tenemos un recurso específico etiquetado por parte del INE y Movimiento Ciudadano pues secciona el 4% de este recurso que forma parte de las prerrogativas para el desarrollo de proyectos. Y lo digo con seguridad y con certeza porque a mí en Michoacán me toca el desarrollo de estos proyectos. Desde generar la estrategia, invitar a todas las mujeres, no solo simpatizantes, son acciones específicas para el liderazgo de las mujeres y tienen que ser convocatorias abiertas. Aparte de eso, a nivel legislativo, hemos impulsado en el Senado de la República con la senadora Patricia Mercado, que es una aliada de las mujeres, en la iniciativa de menstruación digna que busca cerrar esta brecha económica que hay por la compra que tenemos que hacer las mujeres de artículos de higiene personal por nuestra menstruación y también de dotar a las escuelas de estos artículos para que las niñas y las jóvenes no dejen de ir a estudiar. Es todo. Muchas gracias, Jimena. No sé si alguno de los participantes le quisiera hacer alguna pregunta. En vista de que no, continuamos. Creo que Whitney todavía no se ha podido conectar, pero continuamos con Mitzli, por favor. Hola, muy buenas. Desde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la equidad de género es un tema demasiado relevante. La equidad de género dentro de Morena se ha visto presente y a contrario de lo que ha dicho aquí este representante del Partido Acción Nacional, Morena sí y el presidente al igual usan muchas frases y usan muchos eslogan, pero no se quedan solo en el discurso. Estos eslogan que se quedan en la mente de la gente y que cautivan a la gente, también se llevan a la práctica. Y esta práctica se puede representar en que en estas elecciones puedo decir orgullosamente que, por ejemplo, de las diputaciones locales y diputaciones federales, el 50% son mujeres. En la cantidad de personas que se postularon a las gobernaturas como candidatos, después de que le suspendieron la candidatura a Félix Salgado de una manera demasiado irrelevante, se convirtió Morena en el partido con más candidatas para las gobernaturas en todo el país en esas elecciones del 2021. Además, por ejemplo, en el INE, en Morena, sí, obviamente, como en todas las propuestas, sin respaldo del Partido Acción Nacional, Morena, junto con algunos de los partidos que nos están apoyando, fueron los que postularon esta iniciativa de que en el INE de los 32 consejeros electorales se hiciera por primera vez equidad de género, en los cuales en algunas instancias, en otros tiempos, perdón, se contemplaban hasta 20 personas de sexo masculino y pues a veces sí se respetaba, a veces no, pero ahora sí se hizo ley. Otra razón, por ejemplo, es que a veces algunos otros partidos políticos nos atacan de que en el gabinete de Andrés Manuel hay personas adultas mayores y pues por estos ataques que muchas veces no van pues así que a una lógica alguna, pero nunca dicen, curiosamente se les olvida, que de las 19 secretarías en el 2020 se cerró con 9 mujeres en el gabinete, lo que nunca se había visto en otros gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Valencia para que haga la pregunta. Gracias. Hola de nuevo, amigo. Oye, me causa mucha curiosidad y conflicto entender o querer entender cómo le haces para defender a Salgado Macedonio con todas las denuncias. Y es que justo tú nos dices, el INE detuvo la candidatura de Macedonio y gracias a eso es que ahora tenemos más mujeres propuestas. Pues naturalmente, pero es gracias al INE
y a las instituciones verdaderamente democráticas y que piensan en esa equidad de género que defiendes, que se detuvo a este presunto violador? ¿Cómo defender eso, Mixley? Bueno, si hasta ahí va tu participación, hay que recordar que el caso de Salgado Macedonio al que tú te refieres no es el mismo caso de Salgado Macedonio al que yo me refiero. El caso de violación, acusaciones de violación que tuvo Salgado Macedonio fue desechado, no hubo pruebas. Al igual que casos, por ejemplo, con el ex candidato a la presidencia de Morena, Muñoz Ledo, que después de la cuestión electoral desaparecen todas esas pruebas. Porque curiosamente hay que recordar que algunos partidos políticos hacen fuego de la leña caída, politizan de una manera horrible. Ahora sí que politizan de una manera horrible estas cosas con las que no se debería de jugar como lo es este tema de las violaciones, en donde muchísimas mujeres verdaderamente son violadas y acosadas y agredidas y demás atrocidades. Y pues ahora sí que este caso de Salgado Macedonio no está comprobado y el INE no le quitó el registro por esa razón. El INE le quitó el registro por, la verdad no estoy seguro de la cantidad, que fueron 50,000 pesos que no registró él como candidato, cuando el partido es el que debe de registrarlo, y se lo quitó por esa razón. No se la quitó, pues, pero sí, pero se la quitó por eso. Tú estás diciendo que se la quitó por razones de género, y no es cierto. Ahora sí que si verdaderamente él hizo esas atrocidades, ojalá que él pague, pero después de que pasen estas elecciones verás que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esas acusaciones son falsas. Y si pasa, qué bueno. De verdad. Gracias, tiempo. Muchas gracias. Les cedo la palabra a Jimena para que haga otra pregunta. Ya, gracias. Pues nada más preguntar, en el tema de equidad de género tenemos que hablar del sufragio, de cómo las mujeres hemos luchado históricamente, las sufragistas, para poder tener hoy un derecho reconocido al voto. ¿Qué crees, Misli, que pensarán las sufragistas ahora que bajan a Félix Salgado, ponen a Evelyn Salgado, que es su hija? Yo preguntaría si no hay más perfiles en Morena, mujeres que estén trabajando el proyecto en Guerrero, porque de verdad para las sufragistas, sin temor a equivocarme, pues es una burla para estos años de lucha por el sufragio femenino. Gracias. Mitzi, tienes 1 minuto y medio, por favor. Perdón, pensé que solamente se puede hacer una pregunta. Bueno, yo considero, ahora sí que con el respeto que se merecen pues, todas y todos, yo argumento ahorita porque pues me lo preguntaron, no lo respondería porque no soy mujer, pero yo considero que las sufragistas estarían totalmente orgullosas. ¿Por qué? Número uno, porque se le está dando la oportunidad a una mujer de poder representar a todo un estado. Y número dos, porque yo creo que las que deberían de estar, la razón por la que las sufragistas deberían de estar enojadas es por mujeres que piensan que las mujeres no tienen conciencia propia y que su papá está detrás de sus decisiones. Yo considero que las encuestas que se hicieron, no solamente por Morena, sino por organismos externos de Morena, en las que se le da el gane por una inmensa mayoría a la hija, sí, de Félix Salgado, representan que el sufragio efectivo tendría muy contentas a las sufragistas. Yo considero eso. A lo mejor me equivoco, no lo sé, pero yo veo que las guerrerenses votaron por un cambio y ese cambio será feminista. Esa es mi participación. Gracias, Misli. Vamos a pasar con la participación de Uciel para cerrar esta parte. Falta Whitney. Pasa primero Uciel y después pasamos con Whitney para esta parte de género, por favor. No hay que tapar el sol con un dedo. A ver. En mismo Morena, las mujeres de Morena denunciaron a Félix Salgado y no les hicieron caso. Inclusive las legisladoras de Morena. Y que el PAN tampoco se haga los espantados, porque solaparon a Cabeza de Vaca, a Ismael García Cabeza de Vaca, a quien agarraron literal ejerciendo violencia de género dentro del Senado. ¿Cuál es la cuestión de género en el Partido Encuentro Solidario? Para nosotros las mujeres son los pilares de México. Y de hecho, inclusive, hace tiempo se publicó este libro, que así se llama, Mujeres Pilares de México, que es una recopilación de todas las mujeres que han hecho historia en las luchas sociales de nuestro país. Tenemos una red que se llama Mujeres Lila, que se encarga del empoderamiento político de las mujeres, no nada más de aventarlas a una candidatura, sino de formarlas de verdad como cuadros políticos. Y hasta donde yo me he quedado, somos el único partido que cuenta con un observatorio político de las mujeres
el único que yo he conocido, donde pues obviamente vemos cuestiones de violencia política de género, donde vemos nuevamente la formación de los cuadros, y estoy seguro que muy próximamente tendremos candidatas de muy alto rango peleando. Bueno, de hecho hoy tenemos ya varias candidatas a gubernaturas y probablemente tengamos una candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que sea mujer y que salga de Encuentro Solidario. Gracias, Uciel. ¿Alguien desea hacerle un cuestionamiento? En vista de que no y que tenemos el tiempo contado, vamos a pasar, por favor, con Valencia. Una disculpa, te salté. Tienes la palabra. Perdón, ¿no seguía Whitney? Whitney era la primera, se le fue la conexión. ¿Ya estás aquí, Whitney? Ah, perfecto. Si ya estás aquí, entonces, por favor, tienes la palabra. No hay que ser necios porque la realidad es aún más necia, ¿no? Y creo que lamentables algunas de las afirmaciones de los compañeros. La verdad es que luego es muy triste escuchar a hombres hablando sobre la equidad de género, tratando de decir que se garantizan nuestros derechos porque el compañero saca de atrás un libro donde dice que hay mujeres representadas ahí y la historia de estas, ¿no? En el partido revolucionario institucional, por supuesto, que las mujeres tenemos a la hora de ejercer nuestros derechos político-electorales. No es en lugar de avanzar muchas veces nos han detenido, pero tampoco y nos han hecho mejorar con el paso del tiempo. Desde el partido revolucionario institucional tenemos casi 50% mujeres, 50% hombres desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde antes de que fuera constitucional el asunto, nosotros de partido siempre hemos garantizado el ejercicio de los derechos de las mujeres en todas y cada una de las esferas de la vida política electoral de todas, ¿no? Desde un modo muy personal, muy particular, les platico, por ejemplo, algo antes nunca visto, tenemos una planilla donde somos más mujeres que hombres, una apertura donde ya estamos viendo está siendo pasado, ya no nada más estamos buscando el 50%, sino que podemos alcanzar más y esto ya es cada vez más posible también. Los perfiles y los cuadros priistas de mujeres han construido con mucho el que tenemos dentro militancia de que somos iguales, que gozamos de las mismas oportunidades y por supuesto que aún, por ejemplo, cuando la candidatura de nuestra alianza y de nuestro partido es hombre, se ve muy reflejado también en sus propuestas de campaña el hecho de que hay mujeres respaldando, por supuesto, a la par la candidatura y que vamos a seguir avanzando. ¿El PRI garantiza que las mujeres tengan voz? Sí, soy vivo testimonio de ello y la verdad es que muy contenta de participar y proponer. Gracias, Whitney. ¿Alguien le quiere hacer un cuestionamiento? En vista de que no, pasaremos con Valencia. Ahora sí, tienes por favor 2 minutos. Gracias. Justo la construcción de la que estaba hablando Whitney es las razones por las que la unión de los partidos y la coalición no solamente es agradable para muchos de nosotros, sino puntualmente necesaria para la actualidad que atravesamos. En ese sentido, quiero hablar de nuevo desde lo que se hace, lo que se ha hecho y lo que se seguirá haciendo. No de lo que vamos a hacer, porque prometer y prometer y prometer, pues ya nos trajo un gobierno de Morena. El avance en las legislaciones en cuanto a los porcentajes de mujeres en la participación política se vio empujada desde varios partidos, no voy a decir que es un logro panista, pero sin embargo, sí quiero puntualizar que es el gobierno panista el que lo ha seguido impulsando incluso más allá de ese 50%, porque a pesar de que creemos que la igualdad tiene que ser un piso parejo, sabemos que las razones de desigualdad, valga la redundancia, recaen en justo la poca posibilidad de movimiento político, en donde se recaen muchos otros temas como la violencia política. Y por no irme más lejos, en el actual gobierno de la ciudad modelo, tenemos a un hombre
y 3 mujeres en funciones de Acción Nacional. En las propuestas actuales, mi candidata es una mujer, junto con otro par en diputaciones, y solo 2 son hombres. No estamos en un 50-50 y posiblemente ni siquiera lo necesitemos que sea así. Muchas veces, y dadas las condiciones actuales, creemos que sí se necesita incluso de un 63, de un 66-33 incluso. Porque no son el género, y no es la razón de género lo que distingue una buena idea de una mala, sino la representación de las comunidades y de los grupos que se han visto marginados y de los grupos que se ven más violentados lo que necesitamos. Otra de las puntualizaciones es que en el actual gobierno de Morena en este municipio tenemos 2 alertas de género. Existe un presupuesto que se otorgó al municipio de 7.5 millones de pesos. No sabemos dónde está ese presupuesto, no sabemos dónde están las acciones, los policías siguen sin capacitaciones en materia de género y una de nuestras propuestas que ya estamos haciendo real no solamente es en el tema de seguridad para mujeres, sino en hacer que a través de la presidencia y de los demás proyectos aledaños a esta, en esta la ciudad modelo, podamos impulsar el pedir y el hacer que cada una de las instituciones y organismos cree las acciones necesarias en su organismo o institución para poder atender este problema. Muchas gracias, Valencia, por tu participación. Les vamos a pedir que concluyan. El debate está muy interesante. Lamentablemente, como estamos iniciando con estas actividades, la cuenta de Zoom Premium es prestada, entonces tenemos que devolverla. Ya espero que en otro momento podamos tener una infraestructura y armar unos debates pues, más largos. Les vamos a pedir entonces que concluyan en 30 segundos. Vamos a empezar, por favor, con Whitney. En conclusión, creo que todos podemos afirmar que este ha sido un ejercicio de bastante construcción para todos. Tomemos lo aprendido y también, por supuesto, las opiniones vertidas para nuestras prácticas personales como agentes políticos en calle, en territorio y agentes posiblemente de cambio cuando estas elecciones terminen. De mi parte, desde el PRI, con todo el respeto, siempre me dirijo a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias, Arturo, por invitarme. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos, a todas y a todes. Y pues bueno, nos estamos viendo aquí, ahora y después. Y vamos a darle duro porque México lo merece, compañeros. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Whitney. Seguimos, por favor, con Jimena. Gracias a las y los organizadores por este espacio, a mis compañeros, a mis compañeras por entrarle, porque aparte sé que muchas de nosotras estamos en campaña y hacer este espacio siempre va a ser enriquecedor, un espacio sin polarización, donde abunde el diálogo, donde también demostremos que las juventudes tenemos otra forma de hacer política. Y yo quiero dirigirme principalmente a las mujeres que han seguido la transmisión, que se atrevan a hacer política en la bandera que ustedes se vean representadas, pero que lo hagan. La democracia en México ocupa este rostro y esa visión de las mujeres y ocupamos estar ahí donde se toman las decisiones. Que ese 6 de junio salgamos a votar y salgamos a votar por las mujeres que están moviendo al país. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Por favor, Mistli. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un evento demasiado productivo y pues me alegro de haber conocido aquí a personas que de alguna u otra forma pues participan en la política y confío en que son personas que lejos de los colores políticos, si algún día llegan a una función pública, harán un buen trabajo. Y pues esperemos eso. Al final todos somos ciudadanos y pues todo será por el bien de la patria y de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Gracias. Gracias, Mistli. Aquí en tu participación me gustaría remarcar el hecho de que efectivamente, sin importar los colores, creo que todos y todas debemos construir hacia un México más democrático, que pueda, ¿cómo se dice? Que pueda superar estos traumas que es la violencia, el narcotráfico, que es la pobreza, que es la desigualdad. Entonces, pues evidentemente, como bien dijo Mistli, me gustaría invitarlos a todas y a todos que en sus espacios, sin importar los colores, pues trabajen por este proyecto. Y ahora sí, por favor, le doy la palabra a Valencia. El humanismo político
y la visión del bien común que defiende Acción Nacional no es una ideología utópica. Es solamente la seña de que como panistas tenemos los pies en el presente, sabemos el Izcalli en el que vivimos, pero estamos apuntando al futuro y a la luna a la que queremos llegar, con el bien común de todos. Por último, bueno, agradecer a Arturo y a las demás personas del panel, una disculpa por no conocer sus nombres. Espero que estos ejercicios se sigan reforzando, por supuesto, puestísimo. También tengo muchos amigos de otros partidos que pueden sumar. Y un último mensaje. No dejemos, por favor, que las camisas o las corbatas y sus colores definan o nos obstruyan del camino real y del futuro real. El color de la corbata no determina que todos compartimos la visión de un mejor futuro. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Valencia. Para concluir, por favor, Uciel. Que la falacia verecundiam no te niegue la oportunidad de alzar la voz. Si los problemas son públicos, todos tenemos que entrarle. Por último, bueno, sí también poder decir que este ejercicio ha sido muy constructivo. Todos tenemos que hablar que la juventud no sea sinónimo de un desplazamiento. Es momento de que toda la juventud tome parte de la decisión pública. Sabemos cómo hacer las cosas, queremos hacer las cosas, el sistema tiene que cambiar y nuestra generación es la que tiene ese potencial. Y bueno, cerraría diciendo que si a ti te interesa que el cambio empiece desde el hogar hasta la esfera de lo público, pues la opción es Encuentro Solidario. Entonces, marca el recodo morado y vota PES. Gracias, Uciel. Mau, por favor. Bueno, reiterar el agradecimiento a cada uno de nuestros panelistas en esta noche y de los invitados, Mistli, Uciel, Valencia, Jimena, Whitney, y se me está pasando alguien, creo que no, espero no haber omitido a ninguno, y también de parte del equipo de Cuerahuaperi les agradecemos mucho haber prestado su tiempo para este ejercicio que en efecto fue muy enriquecedor. Es importante seguir escuchándonos y seguir escuchando a los demás con esa disposición y con ese ánimo de construir un mejor país para todos. Gracias también a quienes nos acompañaron en Facebook, gracias a nuestra moderadora invitada, Fernanda Pintor, gracias a Arturo, gracias a todo el equipo y nos estaremos encontrando en próximas transmisiones. Un saludo y de nuevo muchas gracias. Se decide si seguir poniendo primero a los más vulnerables o continuar con la política de corrupción y saqueo naranja. Una visión humanista y de paz obradorista o una política de guerra y de violencia que tiene a nuestro Estado sumido en la desgracia. Obradorismo o alfarismo, libertad o represión. La transformación que nace o la refundación que muere. Salvemos Jalisco del alfarismo. Vota obradorismo. Vota todo Morena.